Una de las cualidades que a veces no tenemos, ¿sí? El pueblo de Israel era un pueblo rebelde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Dios siempre tuvo misericordia de ellos y hasta el día de hoy la misericordia de Dios no se ha detenido. Pero el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde. Y es una de las características que el pueblo de Dios siempre ha manifestado, rebeldía. Dile a tu compañero, no seas rebelde. No seas rebelde. A veces no nos damos cuenta, pero caemos en ese error, en ese bache de la rebeldía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no atendemos la voz de Dios o no escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de sueños, de visiones. Dios siempre está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, pero hay algo en nuestro corazón, hay rebeldía. Y es algo que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón. Tenemos que echar fuera la rebeldía. Dile a tu compañero, echa fuera la rebeldía. Echa fuera la rebeldía. Hoy es tiempo de sacar de nuestro corazón la rebeldía. ¿Sí? Vamos a la palabra, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos al versículo 19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Vemos que la rebeldía viene desde Adán, ¿sí? Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron rebeldes. Dios les había dado una orden. Dios les había dicho, de este árbol no comerán. Pero ellos, ¿qué hicieron? Corrieron a desobedecer a Dios. Corrieron a comer del fruto prohibido. Aun cuando Dios les había dicho, si comen de este fruto, morirán, ¿sí? Pero ellos escucharon la voz de Satanás. A través de una serpiente les estaba diciendo, Dios es un mentiroso. Dios sabe que si comen de este árbol van a ser igual que Dios. Y esa es una de las mentiras más grandes que Satanás utiliza para engañar a los hijos de Dios. Y esa mentira hoy en día Satanás la sigue utilizando a través de otras religiones como la Nueva Era, sectas que se han levantado, donde les enseñan que todas las personas pueden llegar a ser igual que Dios. ¿Cuántos han oído ese tipo de doctrinas, de religiones, de sectas, verdad? Que enseñan esa mentira, la misma mentira que Satanás utilizó desde el principio. Hoy en día sigue engañando a muchas personas, creyendo que pueden llegar a ser igual que Dios. Amén. Amén. Y eso es imposible. Tú y yo somos seres creados. Dios nos creó. Dios es un ser eterno, un ser que no fue creado. Dios no fue creado. Tú y yo somos creados, pero Él no es un ser creado. Él es Dios. Él es el creador. Amén. Amén. Jamás vamos a poder llegar ni siquiera a tener ni lo más mínimo de cómo es Él, ¿sí? Solamente a través de la obediencia podemos llegar a estar un día con Él y poder ser eternos. Amén. 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 Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual que Dios como cosa a que aferrarse. Dice que siendo Dios no se aferró a ser igual que Dios, ¿sí? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? Jesús, siendo Dios, no se aferró a esa verdad, sino que se humilló y fue obediente. Dile a tu compañero, Jesús fue obediente. Fue obediente.
obediente hasta la cruz, hasta derramar su última gota de sangre. Jesús fue obediente al Padre. Todo lo que el Padre le decía, Jesús lo hacía. Jesús decía: yo no hago de mi propia voluntad las cosas, sino yo hago lo que mi Padre me dice. Amén. Amén. Jesús es el ejemplo vivo para ti y para mí, en obediencia, ¿sí? Jesús obedeció al Padre hasta la muerte, hasta la cruz. ¿Tú crees que la cruz fue fácil para Jesús? No. ¿Tú crees que derramar su sangre fue sencillo? No. ¿Tú crees que ser humillado? Dice que siendo Dios no se aferró a esa verdad. Jesús tenía el poder para haber destruido a toda la humanidad solamente con una palabra que Él declarara, porque Él es Dios. Pero dice que no escatimó el ser igual que Dios, sino que se humilló a obedecer lo que el Padre le estaba diciendo. Ahí tenemos un gran ejemplo de obediencia. Cuán importante es la obediencia, que nosotros caminemos en obediencia. Amén. ¿Sí? Pero cuántas veces les decimos aquí en la iglesia: vengan a orar, hermano, haz esto, hermano aquí, hermano allá, y parece que uno le habla a la pared, ¿verdad? Entonces nos hacemos de oídos sordos. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer. No queremos obedecer al llamado, no queremos obedecer a la verdad, a la palabra. Y eso acarrea maldición a nuestra vida, ¿sí? Si nosotros no caminamos bajo obediencia, vamos a caminar bajo desobediencia. No hay más, no hay otra, ¿sí? Vamos a ser hijos desobedientes. ¿Qué le pasa a un hijo desobediente? Dice que el Padre a los que ama disciplina, ¿sí o no? Sí. Amén. El Padre a los que ama disciplina. Si nosotros somos hijos de Dios, tarde que temprano Dios nos va a disciplinar, nos va a meter en cintura, va a decir: no quieres obedecerme, entonces viene el castigo. Dios tiene que disciplinar. Dice que si Dios no nos disciplina, seremos hijos bastardos. Si Dios no nos disciplina, vamos a ser hijos sin padre. Pero Dios, en su infinito amor, en su misericordia, dice: ok, ¿no quieres obedecer? Disciplina. Nos mete en cintura. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer, no queremos atender su palabra, su llamado. Entonces, cuán importante es la obediencia nosotros como hijos de Dios. Jesús nos dio un gran ejemplo de obediencia. Él no escatimó nada. Él, siendo Dios, se humilló hasta lo más bajo, hasta lo más vil, ¿sí? El simple hecho de Jesús, siendo Dios, haberse hecho hombre, ya era demasiado para Él. Era una humillación tremenda, la cual Jesús estaba haciendo para que tú y yo podamos recibir la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, inmediatamente Dios los lanzó, los expulsó del cielo, del paraíso. Y los ángeles siguen en esa condenación, porque se rebelaron, desobedecieron el mandato, el llamado, y Dios los expulsó. Y ellos están sufriendo, de haber sido ángeles, ahora son demonios. Y hay una condenación para ellos eterna. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, no obedecieron el llamado, no obedecieron el mandato. Y Jesús no murió por los ángeles. Jesús no hizo nada para que esos ángeles fueran rescatados. Pero Jesús sí tuvo misericordia de ti y de mí. Dio su vida en la cruz para que tú y yo seamos salvos, podamos alcanzar la salvación. Pero lo hizo en obediencia y enseñándonos el camino el cual debemos de seguir. No podemos decir que somos hijos de Dios si no le obedecemos, ¿verdad? Jesús decía que los que eran sus hijos obedecían la palabra, escuchaban el mensaje.
Solamente aquellos que escuchan el mensaje son los que son verdaderamente hijos de Dios. En una ocasión Jesús estaba predicándole a sus discípulos y llegó su familia, llegó su mamá, llegaron sus hermanos. Y los discípulos le dijeron: Señor, ahí te buscan afuera tu mamá y tus hermanos. Y Jesús les dijo: ¿quién es mi familia? Sino la que obedece y escucha la palabra de Dios. Esa es mi familia. Los que no. ¿Por qué? Porque es muy importante para Dios que tú y yo entendamos y obedezcamos la palabra. La palabra no es solamente para tener la Biblia ahí de adorno en nuestra casa. Se ve bonita, sí, pero la palabra de Dios es para que nosotros la pongamos por obra, ¿sí? Empecemos a caminar en esa línea, en esa verdad, que al final es la que nos va a dar vida y es la que nos va a traer bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 14. Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó en santo, es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. No os conforméis a la manera como vivíais antes. No conforméis a cómo te comportabas, cómo hablabas, cómo te dirigías. No te conformes a eso. Dice: más bien ser santos como Él es santo. Amén. No te conformes con la corriente de este mundo. No vayas con lo que todo el mundo hace. No tomes las mismas palabras, ¿sí? No puedes. Dice que nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de todas las palabras que salen de nuestra boca. Tú le vas a dar cuentas a Dios. Si tú eres una persona maldiciente, tú le vas a dar cuentas a Dios. Dice que de una fuente no puede brotar el agua salada y el agua dulce. De nuestra boca no puede brotar maldición y bendición. O maldices o bendices. De tu boca no puedes estar alabando, glorificando a Dios y al rato estar alabando y glorificando a Satanás. Pueden mencionar si quieren. Amén. El apóstol Pablo decía: ni siquiera las mencionen entre ustedes. Hablen salmos, ¿verdad? Díganse, hablen con palabra. Dile: hermano, Dios te bendiga. La palabra de Dios resplandezca sobre ti. Esa era la manera como el apóstol Pablo decía que nosotros teníamos que hablar. Pero hay palabras que ni siquiera debemos mencionar. Y hay quienes han adoptado ese lenguaje del mundo, ¿sí? Un lenguaje mundano de puras malas palabras, puras maldiciones. Ese es el lenguaje de ellos, de allá, de los que no conocen la verdad. Pero nosotros que conocemos la verdad tenemos que empezar a caminar en una línea diferente. Si no, vamos a ser igual que ellos. No va a haber una diferencia entre nosotros y ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los veo muy serios. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a Jesús? Porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da la vida eterna. Tiene que haber en nosotros, dice, el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Amén? Entonces tiene que haber en nosotros pasión. Tiene que haber en nosotros fuego. Tiene que haber en nosotros el deseo de decir: Señor, tiene que haber un cambio en mi vida. Yo no puedo ser igual que todos, ¿sí? Dice que el hombre que frena su lengua, dice la palabra de Dios, dice que el tal es un hombre perfecto. El hombre que frena su lengua de decir toda clase de basura, ese es un hombre perfecto. El hombre que frena su lengua. Entonces, también dice que la lengua es como un grande fuego, ¿sí? La lengua enciende grandes fuegos. ¿Por qué? Porque la lengua es capaz de bendecir y de maldecir. Y dice que la vida y la muerte está en el poder de nuestra boca. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos, nos bendice o nos maldice. Caminamos en obediencia
o caminamos en desobediencia. Entonces tenemos que empezar a frenar nuestra boca, no dejar que por nuestras palabras seamos contaminados y contaminemos a los demás. Amén. Amén. Entonces necesitamos caminar en obediencia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 2, dice, si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres, dile a tu compañero, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mandó, lo que te manda hoy a ti y a tus hijos, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, dice, si obedecieres hoy lo que tu Dios te ha mandado, dice, te convirtieres a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, dice en el versículo 3, dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Amén. Amén. Si te volvieres hoy con todo tu corazón, dice, entonces Dios hará volver a tus cautivos. Dios sacará de la esclavitud a tus cautivos. Dios va a bendecir a tu familia. Amén. Dios va a Amén. bendecir a tus hijos. Amén. Dios va a bendecir tus generaciones. Amén. Si te convirtieres a Dios hoy con todo tu corazón, si tú le dices, Señor, yo quiero caminar en obediencia, Amén. yo quiero ser de bendición, yo quiero dejar un legado a mis hijos, a mi familia, yo quiero ser una persona que declare palabras de bendición, ya no quiero maldecir a nadie. Dios no nos ha puesto para maldición, Dios no nos ha puesto para maldecir, sino para bendecir. Y tenemos que acostumbrarnos a bendecir en lugar de maldecir. Porque es muy fácil maldecir, pero no sabes el problema en el que te estás metiendo. No sabes el problema tan grave en el que estás al maldecir a tus hijos, al maldecir a tu esposo, al maldecir a tu familia. No estamos para maldición. Dios no nos ha puesto para maldición. Dios nos ha llamado para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Porque Él no te ha llamado ni para condenación, ni te ha llamado para maldición. Dios te ha llamado para bendecirte. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero debemos de entender y debemos de recibir que todo lo que Dios nos quiere dar son cosas buenas, son bendición. Pero tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, toda la basura que el diablo ha sembrado, que el diablo nos ha enseñado. Quitar todo eso para que podamos correr en libertad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amén. Amén. Dios ha puesto su palabra en tu enfermedad y la gente cada vez está muriendo cada vez más joven y mucha gente tiene temor, ¿sí o no? Estoy hablando algo que no es cierto. Mucha de la gente está con el temor de que pronto van a morir jóvenes, porque es el promedio que la gente está creyendo y es el promedio que la gente está recibiendo. Pero dice la palabra de Dios que Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre lo sepa. Entonces Dios creó nuestro corazón para que latiera eternamente. Pero ¿qué pasa? A través de la desobediencia, el promedio de vida cada vez es menos. Yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, yo sé, yo voy a morir el día que tú quieras. Nací el día que yo no quería y voy a morir el día que tú quieras. Así de que no me puedo gloriar en nada. Pero yo sé que Dios puede alargar mis días en la tierra. ¿No? Amén. Hay mucho que hacer para el Señor. Hay mucha gente que está allá afuera perdida. Hay mucha gente que está sufriendo. Sí. Dios necesita de nosotros aquí en la tierra. Dios no nos necesita allá arriba en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos anhelan ya estar con el Señor. Pero Dios no te necesita allá arriba. Dios te necesita aquí abajo.
¿Para qué? Para que podamos impactar a otras generaciones, podamos impactar a la gente de nuestro entorno, que ellos conozcan a un Dios verdadero, a un Dios que les puede dar vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces tú y yo tenemos una misión, tenemos un propósito, pero ¿a quién debemos de creerle? A Dios. Tenemos que arrebatar la bendición. Dile a tu compañero, arrebata la bendición. Arrebata la bendición. Tú naciste el día que no querías y vas a morir el día que menos piensas. Pero ¿qué legado vas a dejar? ¿Vas a morir en bendición o vas a morir en maldición? Yo prefiero creerle a Dios y decirle, Señor, yo quiero caminar en obediencia. Yo quiero creerte a ti. Yo sé que tú eres capaz de alargar mis días. Amén. 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 Hace poco me tocó ver a un hombre que tenía 110 años. Y ese hombre estaba más sano que mucha gente de 40, de 50 años. Tenía sus dientes, tenía la fuerza para ir diario a trabajar en el campo y tenía 110 años. Y te estoy hablando de que ese hombre está hoy en día, está vivo. Y se levanta a las 5 de la mañana y se va a trabajar en el campo, regresa a su casa como a las 6 de la tarde, 6, 7, de ir a hacer su labor. De 110 años. Y tiene su dentadura, no se le ha caído ni un solo diente, su vista. Pero Dios tiene el poder para alargar nuestros días, llegar a una vejez fuertes, sanos. Amén. Amén. Pero ¿qué va a traer a nosotros la vida? Sino la obediencia. Amén. Amén. Solamente caminando en obediencia vamos a alcanzar las promesas, y solamente en obediencia podemos alargar nuestros días aquí en la tierra. Amén. Amén. Entonces, cuán importante es que tú y yo empecemos a caminar en esa obediencia. Amén. Amén. Dice en 1 de Samuel 15, capítulo 1, todos conocemos la historia de Saúl, ¿verdad? Dice que después que Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Dice, ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Versículo 3, 1 de Samuel 15, 3 dice, ve pues y hiere a Amalec. Era una orden que Dios le estaba dando. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Sí? Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye en él todo lo que tuviere y no te apiades de él. Mata hombres, dilo conmigo, hombres y mujeres, niños, mamás, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuál era la orden? Matar Que todo. destruyera todo, ¿sí? Que no dejara nada. Esa era la orden que Dios le estaba dando a Saúl a través del profeta Samuel. Pero vamos a ver en el versículo 10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, versículo 10, ok, dice versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, dice Jehová. Dice, me pesa de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, dice Jehová. Dice, y no ha cumplido mis palabras. Dice, y apresurándose Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche, ¿sí? Sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, ¿sí? El pueblo perdonó cuando Dios le había dado una orden que destruyera todo lo que había en ese lugar, ¿sí? Él se escudó diciendo, el pueblo perdonó. Se estaba escudando el pueblo, pero realmente la orden para quién era? Para Saúl. Dios le había dicho, destruye todo.
Y él está diciendo, es que el pueblo perdonó. Así pudiéramos decir nosotros. Es que la iglesia lo hace. No, si Dios da una orden, hay que ejecutar la orden. No podemos cambiar o creer que Dios va a estar de acuerdo con nosotros. Amén. Amén. Dice en el versículo 18, dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dios le había dado una orden de destruir a todo el pueblo, a todos. Versículo 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto contra él? Dice, sino que has vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová. Dice, ¿por qué? ¿Por qué pues no has escuchado la voz de Dios? Dile a tu compañero, ¿por qué no has escuchado pues la voz de Dios? ¿Por qué has tomado despojos? A veces llevamos a nuestros hogares ídolos, idolatría. Andamos comprando la patita de conejo, de la suerte, ¿verdad? La estrella de quién sabe qué. Y andamos haciendo cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces desobedecemos a Dios. Y tómate este remedio, y tómate esta agüita, y ve aquí y ve allá. Pero ¿dónde Dios te ha dicho que hagas eso? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Es fácil escuchar la voz del enemigo, pero esa voz solamente va a traer maldición. Hay una voz que te habla al oído. Hay una voz que es la voz de Dios, pero también hay una voz que es la voz de Satanás, que constantemente te está hablando al oído. Y comúnmente atendemos la voz del enemigo, no atendemos la voz de Dios. Y eso trae maldición a nuestra vida. Versículo 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Destruyó al pueblo, pero se trajo al rey, se trajo el ganado, se trajo lo mejor que había en ese lugar, se trajo todas las cosas que estaban ahí. ¿Y cuál era la orden que Dios le había dicho? Destruyera todo. Destruye todo, acaba con todo, no dejes nada. ¿Por qué Dios quería destruir a ese pueblo? ¿Por qué Dios quería exterminar a ese pueblo? Porque era un pueblo que se había levantado contra el pueblo de Dios. Era un pueblo malo. Dios tenía que exterminarlos. Pero Dios le había dado una orden al rey Saúl: ve y destrúyelos. Mas sin embargo él no obedeció. ¿Y qué está diciendo aquí Saúl? Dice, antes bien obedecí la voz de Dios. ¿Obedeció la voz? En ninguna manera obedeció la voz de Dios. Pero él estaba creyendo que estaba bajo bendición, bajo obediencia. Y así pudiéramos estar nosotros creyendo que estamos obedeciendo la voz de Dios, cuando estamos caminando en rebeldía, en desobediencia. Tenemos que aprender a discernir las voces que escuchamos, ¿sí? Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Tenemos que escuchar a Dios. A veces oramos y nos agarramos 2 horas por hable y hable y hable. Señor, te pido esto, te pido por lo otro, te pido por mis hijos, te pido por mi esposo, te pido por el perro, te pido por el gato. Pero no escuchamos la voz de Dios. No nos callamos, no nos detenemos. Decir, Señor, háblame. Amén. Qué Así bonito es. sería, ¿no? Amén. Señor, háblame. Hoy no vengo a pedir, hoy vengo a escuchar. Amén. ¿No es mejor abrir nuestros oídos y decir, Señor, háblame? ¿Cuántos de aquí quieren que Dios les hable? Amén. Es mejor escuchar a Dios. Es mejor decir, Señor, yo quiero escuchar. Yo quiero que me hables.
habla mi espíritu, habla mi alma. Hoy no voy a venir a pedirte, hoy no voy a venir a rogarte, hoy no voy a venir a implorarte. Hoy quiero venir a escuchar tu voz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es mejor escuchar que estar hable y hable y hable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el versículo 20, estamos provocando la ira. Dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca su palabra. Amén. Amén. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ellos querían llevar un sacrificio a Jehová. Tomaron todo el ganado para sacrificarlo a Jehová. Tomaron todas las ovejas, todos los bueyes, todas las vacas, y llevaban el anatema para ofrecerlo a Jehová. Pero Dios dijo, no, yo no voy a recibir su ofrenda. Yo quiero obediencia, yo quiero que me obedezcan. Y somos de esa manera. Dios nos dice una cosa y cambiamos. Es que será verdad. Es que será verdad que Dios quiere eso. Si Dios te lo dijo, hazlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos juzgar o cuestionar a Dios. No podemos nosotros razonar a decir, ¿será Dios? Cuando Dios te da una orden, tienes que ejecutarla. Si hoy Dios te está hablando, tú tienes que ejecutar la orden de Dios. Decir, Señor, ya no quiero ser un mentiroso. Señor, ya no quiero ser un maldiciente. Señor, ya no quiero ser esa persona mala o esa persona fría, ¿verdad? Porque también la frialdad dice que Dios vomitará de su boca a los fríos. Dice, más te valiera ser tibio. No, frío o caliente. Amén. Entonces hoy tienes que decidir de qué lado quieres estar. ¿Quieres estar bajo la bendición o bajo la maldición? Pero es el tiempo en que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Dejemos de escuchar la voz del enemigo, que solamente nos lleva a destrucción, a muerte. Amén. Dejemos de estar queriendo hacer sacrificios para Jehová, sacrificios que Él no nos ha pedido. Dice que lo único que Él te pide es obediencia, obedecer. Obedecer es mejor que los sacrificios. Queremos agradar a Dios con muchas cosas, pero no le obedecemos, no le creemos. Tenemos en poco la palabra de Dios, tenemos en poco el obedecerle, y creemos que estamos agradando a Dios, cuando no es así. Estamos caminando bajo maldición. Amén. Amén. Vamos a ver el versículo 23 y con este termino. Dice el versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, dice, Él también te ha desechado. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl, por cuanto tú no obedeciste, por cuanto tú desechaste el llamado, el mensaje, la orden, dice, también Jehová te ha desechado. También Jehová lo desechó. ¿Por qué? Porque no obedeció al llamado, no obedeció al mandato. Era tan sencillo obedecer a Dios, era tan fácil obedecerlo, es más fácil obedecer a Dios. Pero ahí vienen ellos cargando toda esa basura, todo ese mugrero, ¿verdad? Ahí andan en las bolsas con la pata de conejo, con la cartita de la suerte, y el feng shui, y el té, y cuanta basura el diablo les ofrece para la suerte. Pero ¿dónde Dios te ha dicho que la suerte